pero si no tengo amor, nada soy. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero te encuentres bien, aún en estos días de tanta preocupación y de tanta polémica. Pero no te quiero hablar de las polémicas del mundo hoy en la actualidad. Te quiero hablar de algo muy bonito que nació del corazón de Dios para mí. Hace tiempo que quería compartirte y estaba ansioso de este momento para hablarte acerca de estos pequeños detalles que vamos a tratar en este momento. Así que te invito a poner atención, a tomar algunas notas de ello. Y pues bueno, quisiera empezar primeramente hablando directamente de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de Corintios 3:10 y habla en Corintios 3:10 algo muy interesante, algo muy bonito de hecho, que me gustaría compartirte. Entonces, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto es muy bonito porque está hablando de un trabajo en equipo, está hablando de un trabajo pre y un post, está hablando de generaciones pasadas y generaciones nuevas. ¿Y eso qué es lo que tiene que ver contigo y por qué estamos hablando de esto en el tema de la esencia de un cristiano? Ok, me gustaría que te sientes en el lugar donde estás porque no quisiera que te caigas. Nada, no es cierto, es broma. Es muy interesante saber que cada cosa, cada detalle que tú estás haciendo, hubo un antecesor que preparó algunas cosas para que tú puedas hacerlas. Y tú eres un predecesor que también está siendo un antecesor para otra persona. Todas las acciones que tú estés en este momento realizando impactarán de alguna manera en alguien que venga detrás de ti para completar la obra perfecta de Dios. Y pues bueno, ya te encontrarás que hay muchas cosas dentro de las cuales a ti ya no te tocó batallar, dentro incluso desde la misma iglesia o dentro de las mismas congregaciones. Has tenido algunas facilidades. ¿Y eso qué es lo que tiene que ver con el amor de Dios? Que es el tema en el cual estamos viendo. Hoy vamos a hablar acerca de lo siguiente. Estamos hablando acerca del amor propio, todavía estamos en el tema del amor, acerca de la esencia de un cristiano. ¿Y cómo es que el amor propio tiene que estar relacionado con lo que haces con otros? En este momento vamos a hablar acerca de ama tu lugar. Edifica, enfócate, focus. Muy bien, ¿cómo es que puedes hacer eso? Me llama demasiado la atención cómo muchos cristianos nos perdemos dentro de lo que creemos que son las ideas correctas que Dios tiene, los planes correctos que Dios tiene para nosotros, y nos olvidamos de lo que realmente Dios ha puesto como un enfoque en nuestras vidas. Y te voy a hacer una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar estás tú? ¿Amas ese lugar en el que estás? ¿Te desenvuelves en ese lugar con pasión? ¿Impactas en otras personas? ¿Eres de edificación? ¿Edificas a quienes te rodean? ¿Y ese tipo de impacto que tienes es positivo o es negativo? ¿Estás enfocado en lo que deseas, en eso que te gusta? ¿Eres bueno en lo que haces? Pues bueno, hace mucho tiempo me hice esas preguntas a mí mismo y tuve que entrar en un cuarto de oración con Dios y tuve que confrontarme con Él y decirle: necesito que me digas para qué me has puesto en la tierra. Necesito que me digas mi razón para existir. Necesito que me digas cómo voy a servirte hasta la eternidad, hasta el momento en el que tú vengas y me lleves contigo y me lleves a las bodas del Cordero. Fue muy interesante cómo Dios me empezó a tomar y me empezó a mostrar un propósito general, algo que todas las personas tenemos, y cómo también de ello se desembona, o más bien se desenvuelve o se desarrolla esa única cosa en especial que Dios quiere de mí, en la cual Él me puede utilizar tan grandemente. Y sabes, me encontré con cosas maravillosas, cosas que empezaron a llenar mi corazón, que cambiaron mi manera de pensar, trastornaron mi espíritu y me llevaron a buscar más de Dios, porque entre más buscaba de Dios, más me enamoraba de Él y más descubría cómo ser de bendición para otros y cómo también servirle a Él. He visto en muchas ocasiones, incluso lo viví, que hay muchos cristianos que se pierden o nos hemos perdido en nuestras propias ideas de lo que hacemos.
A veces creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto y que es lo que nos edifica y que es lo que edifica a otros. Y no quiere decir que Dios no te pueda usar en el lugar en el que estás, porque puedes estar en un lugar equivocado y aún así ser de bendición y aún así ser bueno. Puedes estar en un lugar equivocado y aún así ser bueno. Todos los gángsters o todos aquellos los hombres asesinos o los dictadores, no quiere decir que no hayan sido buenos. De hecho, fueron demasiado buenos en lo que hicieron, aunque eso no haya sido bueno. Entonces, el lugar en el que estás puede que sea equivocado o no a tu propósito, a tu llamado, a lo que realmente debes de hacer para con Dios. Y eso es una tarea en la cual después vamos a entrar, que es descubrir tu llamado y tu propósito. Pero ahora lo que quisiera es que empezaras a desarrollar estas preguntas en tu vida. ¿Tú realmente amas lo que haces? ¿Estás haciendo algo que te apasiona para Dios? El lugar en donde tú sirves, ya sea la iglesia o tu trabajo, es un lugar donde estás sirviendo con amor. Cuando me hice esas preguntas, entendí que todo lo que estaba haciendo giraba en torno a otras personas, excepto en lo que Dios quería que yo hiciera para Él. E incluso confundí el que un trabajo no era algo que podía usar para servir a Dios o para adorar a Dios. Entonces Dios me empezó a enseñar a amar el lugar en el que estoy, a amar el lugar en el cual estoy sirviendo. Aunque quizás en ese momento no era mi llamado, Él me empezó a enseñar el lugar en el que estaba. Me empezó a enseñar a amar mi lugar como hijo, mi lugar como amigo, mi lugar como siervo. Y cada vez que empecé a tomar un amor en cada lugar, comencé a darme cuenta que hacía las cosas de una mejor manera, que lo hacía de manera positiva, que impactaba a otros, que a las personas les gustaba que lo hiciera yo, y hasta el punto en donde no hubiese nadie que lo hiciese mejor de lo que yo lo hacía. Y eso me recordó demasiado a Jesucristo. A Jesús lo buscaban porque en esos momentos había personas que también hablaban de la palabra. Había un Juan el Bautista que también hablaba de la palabra de Dios, que también exhortaba a las personas a vivir en santidad. Pero no era Jesús, porque Jesús amó lo que él hacía. Y Jesús también respetó el lugar de Juan y le dijo: ese es tu lugar, ese es tu llamado, eso es para lo que tú fuiste hecho. Eso le costó incluso la cabeza a Juan. Él amó también su llamado hasta el punto de la muerte. Entonces aprendí a hacer eso. Cuando tú empiezas a desarrollar un amor por todo lo que haces y lo haces con amor para Dios, impactas en otras personas y te conviertes en una persona que edifica, en una persona que bendice a otros. ¿Y cómo es que Dios me llamó a enfocarme? Pasó también un gran desierto, momentos de oración en los cuales Dios empezó a abrir su palabra para mí y me revelaba y me enseñó eso. Había personas antes de mí que estaban edificando la palabra, que estaban edificando el camino para que yo pudiera guiar a otros también cerca de Dios y aprender de lo que ellos me habían enseñado, que Dios les había mostrado. Tuve que aprender de esa gracia de Dios que nos permite visualizar esos caminos que muy probablemente no todos los pisemos nosotros, pero sí que nos lleva a ser nosotros herramientas que edifiquen a otros para que puedan cumplir la obra perfecta y maravillosa de Dios en el tiempo correcto de Dios. Y es algo muy bonito. En Salmo 127:1 habla de que si Jehová no edifica la casa, en vano van a trabajar los que lo edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano se hace guardia. Y eso me lleva y me acomoda en el versículo de 1 Corintios 13, donde dice: si no tengo amor, nada soy. De nada me sirve hablar, de nada me sirve hablar idiomas, lenguas angelicales, de nada me sirve tocar címbalos, de nada me sirve nada. Si no tengo amor, nada soy. Necesito tener ese amor de Dios para hablar a otros. Necesito tener ese amor de Dios para transmitir y servir a otros. Necesito de ese amor que me guíe y que me edifique, ese amor que me ayude a tener paciencia, que me ayude a ser amable, ese amor que quite la envidia, ese amor que me quite también el egoísmo y me desafane también todo orgullo y me ayude a ser de edificación, a ser de bendición para otros, a amar a otros, a servir a otros, a apoyar a otros, a escuchar a otras personas, a trabajar con todo el cariño, con todo el amor posible.
a encarar la verdad, necesitamos ese amor. Y hay algo que tenemos que aprender a hacer, que es enfocarnos. Amar a Dios, la esencia de un cristiano dentro del amor, significa que cuando te amas a ti mismo y amas a Dios de tal manera, se hace una unión y se crea un enfoque. Si tú delimitas que tu enfoque es Dios, o si tú comienzas a enfocarte en Dios, no puedes ver otra cosa que no sea lo que Dios ve. Y sé que es algo muy difícil y se escuchará que lo hablo muy fácil, pero la verdad es algo muy difícil y te lo comento desde una perspectiva personal. Yo tuve que aprender a enfocarme en Dios, tuve que amar a Dios como Él quiere que yo lo ame, tuve que amarme a mí como Él quiere que me ame, para poder amar a otros de la manera en la que Él me lo pide. Y me empecé a enfocar en ese amor que Dios da. Me empezó a ayudar a darme cuenta cuando a veces era un prejuicioso, y me empezó a darme cuenta cuando a veces era egoísta, me empezó a darme cuenta cuando era egocéntrico o cuando era envidioso, etc. Él me empezó a mostrar mis errores y mis fallos, y cada vez que Él me daba ese amor, yo ya no veía a las personas para juzgarlos o para identificar sus errores, aunque los veía, pero ahora los empecé a ver con ojos de gracia, con ojos de amor, de misericordia, que decían: así estabas tú y Dios te está llevando a más. Y también veía a otras personas y veo otras personas que llevan un camino mucho más avanzado del mío, y digo: wow, Dios, así quiero llegar. Llévame allá, llévame a esos lugares donde tenga esta paz y esta tranquilidad, pero sin perder el enfoque. Ese enfoque donde realmente tú eres bueno, donde realmente tú eres especial, donde no hay nadie que haga lo que tú haces y las personas acuden solo a ti porque solamente tú puedes hacerlo. Porque Dios te da un valor único y te da un valor especial. Podrá haber muchos que hagan cosas similares o parecidas, pero nadie es como tú y nadie lo hace como tú. Es por ello que debes de definir tu enfoque en el amor de Dios. Debes de definir tu enfoque en el Padre, enfocarte en Él, en amarlo, en glorificarlo, en adorarle. Y cómo transmitir después esa adoración. Y Él te empezará a mostrar la manera en la que lo puedes hacer, con todos sus dones y con todos sus talentos, con todo tu temperamento. Te empezará a dar carácter, dominio propio sobre de ti, y te ayudará a edificar a otros, a bendecir a otros, y pondrá contigo herramientas de bendición para otras personas. Tú también puedes dar palabras de aliento, tú también puedes dar palabras de bendición, así como las que tú has recibido. Pero necesitas enfocarte delante de Dios. Necesitas poner un focus en Él, en Jesús, en ese amor. Y pues bueno, me gustaría indagar o meterme mucho más al tema, pero es algo muy extenso dentro de lo que quiero hablar, y la verdad nos va a llevar más tiempo. Me termino diciéndote esto: todo te es lícito, tú puedes hacer de todo, puedes probar de todo, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes intentar ser un ujier, un servidor, puedes intentar ser una persona del grupo alabanza, puedes intentar ser un maestro, puedes intentar ser un predicador, puedes intentar ser un evangelista, todo lo puedes intentar. Puedes incluso salirte al mundo y dejar de ser un cristiano, pero no todo te va a convenir y no todo te va a edificar. Y necesitas precisamente por eso definir la manera en la que vas a adorar a Dios. Aunque todo lo que hagas pueda adorar a Dios, nada lo va a deleitar tanto como esa razón única por la cual Él te creó, por la cual Él te destinó. Él se deleita cuando tú le adoras con todo tu ser, con todos tus talentos, cuando todo tu propósito es para Él. Y cuando descubres eso, esa razón, ese lugar, quizás tu lugar es en el diseño y Dios se deleita al ver que tú haces diseños y solo piensas en diseñar cosas para que las personas puedan recibir de Dios. O quizás tu talento, tus dones o ese propósito que Dios ha puesto en ti es que tú puedas traducir y Dios se deleite cuando tú traduces a las personas cuando hablan de su presencia. O quizás tu propósito sea limpiar un hogar, ayudar a personas a limpiar sus hogares. Quizás tu propósito sea ir a las calles y dar todo tu dinero. Todos tenemos propósitos y razones diferentes de existir. Y Dios se deleita mucho más cuando tú encuentras esa razón única, específica, dentro de la cual solamente tú puedes hacerlo.
se enamora cada vez más de ti de la manera en la que solamente tú puedes enamorarlo. Y eso es algo muy especial que tienes que encontrar. Y solamente lo podrás encontrar cuando te enfocas en Él, cuando te enfocas en escucharlo a Él. Y podrán llegar muchas personas diciendo ser profetas y queriéndote profetizar lo que ellos quieran que tú quieres que tú seas, pero realmente Dios te va a mostrar, ya sea de su palabra, a través de la confirmación de tus mentores. Y no quiero decir que un profeta no te pueda decir, simplemente Dios te va a confirmar antes. Dios te va a ir llevando, te va a ir enamorando, te va a dar una pasión y una convicción por lo que tú deseas, por lo que Él desea para que tú le sirvas. Y a veces no nos va a gustar, pero Él nos va a llevar siempre a adorarle de la mejor manera, a exaltarlo de la mejor manera, y pondrá sueños y visiones en ti que tú harás posibles por medio de la fe y el enfoque que tú tengas en Dios. La esencia del cristiano involucra enfoque en Dios, amar tu lugar y edificar a otros. Entonces, Dios te bendiga, espero este podcast te haya servido. Espero la siguiente semana mandarte el podcast nuevo con un tema también muy interesante que ya traemos pendiente. Y Dios te bendiga. Me gustaría orar por ti y me gustaría que tengas un momento de intimidad con Dios. Dios Padre, bendice a esta persona. Te pido que le ayudes en todo lugar donde Él esté. Ayúdale a amar ese lugar en donde estás. Ayúdale a ser fiel en lo poco y en lo mucho tú lo llevarás también, Padre. Ayúdale a ser fiel en su congregación, a ser fiel en su familia, a amar a su familia, a amar su lugar en su familia, a amar su lugar en la iglesia, a amar su lugar en donde quiera que Él esté, en su trabajo, con sus amigos, y que ese lugar, Señor, no sea solamente un lugar vacío, sino que sea un lugar que esté lleno de los ríos de agua viva y que pueda transmitir ese amor a las demás personas y pueda llenar a otros a través de ese amor enfocado en ti, Señor, que solamente te vea a ti, que no sean sus bienes, que no sean sus intereses, sino que seas tú el que se glorifique a través de la vida de esta persona. Te pido que le bendigas grandemente, acompáñale y ayúdale a tener paz y siempre ayúdale a encontrar, Señor Padre, ese camino claro que tú tienes para él. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, querido amigo, querida amiga, Dios te bendiga. Te dejo con esto y espero que Dios esté abriendo tus oídos, tu entendimiento espiritual y tu corazón para guardar esta pequeña palabra. Sara Catoyo, ¡Wow!